¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu programa Jesús, el camino, la verdad y la vida. Mi nombre es Adrián Montemayor y quédate conmigo estos 10, 15 minutos para enseñar el tema. ¿Te gustaría que la protección de Dios estuviera las 24 horas del día en tu vida? ¿Los 365 días del año? Bueno, eso es posible, nos enseña la palabra de Dios. Lo dice Salmo 91. Pero antes de ir a Salmo 91, déjame aclararte una cosa. Muchas personas piensan que la protección de Dios es sobre todas las personas. Y déjame decirte que eso no es verdad. La Biblia nos enseña que está la creación de Dios y los hijos de Dios. Son muy diferentes. Toda la humanidad somos una creación de Dios. Pero la Biblia nos enseña en Juan capítulo 1 versículo 12 que todos los que recibimos a Cristo Jesús nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Es ahí donde cambia. Es decir, la creación, toda la humanidad que fue creada por Dios, al aceptar a Cristo Jesús, se hacen hijos de Dios. Y es ahí donde empieza la protección divina. La protección de Dios solamente está sobre aquellos que buscan las cosas de Dios, aquellos que han decidido identificarse con Cristo Jesús en su vida, muerte y resurrección. ¿Me estás comprendiendo? Bueno, ya partiendo de ese parteaguas, ya podemos entender que si tú eres un hijo de Dios, cristiano, tú tienes la protección de Dios y los ángeles estarán ahí para cuidarte. Aquellas personas que son la creación de Dios y que no han aceptado a Cristo Jesús en su corazón, no tienen la protección de Dios. Eso no quiere decir que si yo oro, por ejemplo, por un primo, un familiar que no se ha convertido a Cristo, yo puedo orar por él para que Dios lo proteja. ¿Ok? La protección de Dios va a él por la oración que yo hice, por decirlo de esa manera. Pero, ¿qué pasa si él está en peligro y yo no sé nada y yo no oro por él? Los ángeles de Dios no lo están cuidando. Pero cuando uno ora por eso es importante orar por sus familiares para que sean salvos y para que Dios los cuide, los proteja. Como fue mi caso. Por mí oró una tía y algunas personas por mí, familiares y amigos oraron por mí. Yo tuve 3 accidentes de pérdida total, 3 veces sobredosis de droga y no morí. Luego les cuento un poco mi experiencia. Pueden ver los videos de mi testimonio y se pueden dar cuenta que siempre estuvo un ángel cuidándome. Yo era inconverso. ¿Pero por qué estuvo un ángel siempre cuidándome? Sencillo, porque alguien oró por mí. Después de que yo me convertí a Cristo, una tía me dijo haber orado por mí. Yo tengo también otra tía, la mamá de un buen amigo, Armando, que ella siempre oraba por mí y por todos nuestros amigos. ¿Se dan cuenta? Bueno, volviendo acá al tema. Cuando tú eres un hijo de Dios, tú puedes estar seguro que Dios cuidará de ti y mandará a sus ángeles acerca de ti. ¿Ok? Ya partimos de que si tú eres una creación de Dios, no eres hijo de Dios, el cuidado de los ángeles no está sobre ti. Porque la Biblia nos enseña ahorita, que es lo que vamos a ver, que solamente está sobre aquellos que hacen de Dios su morada. Segundo, sobre aquellos que hacemos su morada, tenemos que creerlo por fe, que los ángeles están ahí cuidándonos, ¿ok? Ahorita vamos para allá. Pero vamos al primer punto. Vamos a Salmo 91, versículo 1. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni a pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, a tu diestra 10,000, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Hasta ahí vamos a partir ese capítulo. Lo primero que debes de entender, fíjate lo que dice Salmo 91, el que habita a la sombra del Altísimo. Tú tienes que habitar en Dios. Tal vez te estás preguntando, ¿qué significa habitar en Dios? Vamos, póngale el dedo ahí en Salmos, vamos a Juan capítulo 14, versículo 20. Jesús dice, hablando a sus discípulos, en aquel tiempo vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos, estamos hablando de habitar, el que tiene mis mandamientos y los guarda,
ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué significa morar a la sombra del Altísimo? En otras palabras, significa obedecer la palabra de Dios, obedecer lo que Dios está hablando por medio de su palabra a tu vida. Eso es morar. La primera pregunta que te tienes que hacer es, Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Tú estás habitando? Habitar es morar. ¿Tú estás morando? Morando significa cumplir la palabra de Dios. Significa obedecer la palabra de Dios. Significa creer en la palabra de Dios, obedecerla. Claro que, por ejemplo, yo busco obedecer la palabra de Dios y no soy perfecto para obedecerla al 100%, pero cuando me equivoco le pido perdón a Dios rápidamente, que su sangre me lava y me limpie, la sangre de Jesús, y Dios me pone a poner en el mismo lugar como que si nunca hubiera pecado. Es decir, yo puedo obedecer la palabra de Dios, pero de repente traté mal a una persona y no caminé en amor. El no caminar en amor me quita la protección de Dios. No es como que te quita, pero le da permiso al diablo para que el diablo diga: hey, la protección ya no puede actuar porque ese hombre trató mal a su amigo o a su persona y no anda en amor. Y la Biblia dice que el que no anda en amor es pecado. Entonces el diablo puede venir a ponerme cosas y los ángeles de Dios no pueden obrar. ¿Sabes por qué? Porque yo decidí pecar. Pero antes de eso, Dios siempre te habla a tu vida y te dice: hey, Adrián, trataste mal a esa persona, pídele perdón. Y yo le pido perdón a Dios y le pido perdón a la persona. El diablo ya no puede obrar en mi vida porque los ángeles otra vez me están cubriendo. Es decir, los ángeles se activan por fe cuando nosotros creemos la palabra de Dios y la obedecemos. Y el diablo nunca va a venir a tocarnos sin que antes Dios primero nos hable y nos diga que algo está mal en nuestras vidas. ¿Me estás comprendiendo? Bueno. Versículo 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga alguna tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece sobre piedra alguna. Pisarás sobre el león y el aspid, y hollarás al cachorro león. ¿Te das cuenta? Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y lo pondré en alto. Quiero que entiendas esto rápidamente. Dios manda a sus ángeles acerca de ti si tú eres un hijo de Dios y si caminas en su palabra. ¿Estás comprendiendo? Bueno. Segundo, Dios manda a sus ángeles acerca de ti. No dice cerca de ti, acerca. Acerca significa que Dios puso ángeles. Por ejemplo, yo tengo un amigo que en tiempos de juventud, cuando estábamos más chavalos, su papá era una persona importante dentro del gobierno y tenía guardaespaldas. Cuando nosotros salíamos, a los guardaespaldas no les interesaba a nosotros. Es decir, si nosotros íbamos a un lugar y yo iba al baño, el guardaespaldas a mí no me seguía. El guardaespaldas seguía a mi amigo porque su vigilancia, sus ojos tenían que estar acerca de esa persona. Bueno, lo mismo pasa con los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios, Dios manda a sus ángeles a cuidar a sus hijos. ¿Me estás poniendo atención? Déjame te lo platico de otra manera. Hace unos días fui a la fiesta de unos amigos, yo aquí en Monterrey, y tuvimos que ir a un lugar que se llama cerca de Montemorelos, que está más o menos a una hora de distancia de mi casa. Regresé como a las 8 de la noche, por la carretera estaba un poco húmeda, la carretera estaba lloviendo y estaba un poco peligrosa. De repente veo un perro atropellado en el carril de alta velocidad, en medio del carril, pero cuando le quise sacar la vuelta, el carro se rapó tantito, venía otro carro y para no chocar torcí el volante para el otro lado y me fui directamente al camellón central, pero no es al acotamiento o lo en medio de la carretera. Brinqué y es un acotamiento más o menos como de 4 metros de ancho. Mi carro empezó a derraparse de lado y de repente quedó en seco el carro. Se que paró el carro en seco.
Cuando yo me bajé del carro, pensé que el carro estaba todo golpeado y pensé que algo me había pasado. Me bajo del carro, veo que estoy en medio de árboles, no golpeó mi carro nada, a mí no me pasó nada y estuve 1 metro de brincar el camellón para irme hacia el lado contrario donde venían los carros de alta velocidad porque es una carretera. Pero no pasó nada. ¿Saben por qué? Porque confío en que los ángeles de Dios me cuidan y están acerca de mí. Dios les dio un mandato y les dijo a los ángeles, cuídenme a Adrián. Todo creyente en Cristo Jesús que está caminando de acuerdo a la palabra de Dios, Dios manda a sus ángeles acerca de ti. Nunca lo dudes. Nunca. La gente me pregunta, Adrián, ¿cómo puedes platicar? Porque no es la primera vez que me pasa algo así. Me dice, Adrián, ¿cómo puedes platicar las historias? Y no, yo me bajaría temblando algo. Y les digo, no, yo no. Yo conozco quién es mi Dios. Cuando está, por ejemplo, ese día todo estaba un poco lloviznando y todo ese tipo de cosas y había muchos accidentes, muchas personas dijeron, uy, no hombre, qué miedo, no se vayan, despérense tantito, esto y que el otro. Yo la verdad, tengo sabiduría, pero al final de cuentas tenía que llegar a mi casa temprano, me fui y dije, Señor, yo confío en ti. De hecho, en el camino venía platicando con Dios. Venía hablando con Dios, venía orando con Dios, venía platicando con Él. Y cuando pasa esa situación, yo no tuve ningún miedo. Vi que el carro se derrapó y que iba a chocar contra otro carro. Yo nomás dije, Señor, yo no sé cómo mi carro se detuvo contra el otro carro y giró rápidamente para el otro lado y se fue por el acotamiento. Y en el acotamiento, casi a punto de chocar con un árbol, a 1 metro del árbol y a 1 metro de salirme, se queda parado mi carro. Yo cuando me bajé, no me bajé temblando, no me bajé sino dije, Señor, te doy gracias primeramente porque confío en ti. Gracias porque no me pasó nada y mi carro está bien. Saqué mi carro de ahí y seguimos adelante. Dios es fiel. Sus ángeles te cuidan si tú aprendes a habitar en el Altísimo. Habitar en el Altísimo es conocerle. Conocerle es obedecer su palabra. Obedecer su palabra es vivir de acuerdo a lo que Él habla su palabra. Si Él dice que algo es malo, aléjate de lo malo. No importa lo que tú pienses, sino lo que Dios diga. Si Dios está hablando tu vida y te dice deja de hacer algo, deja de hacerlo. Si Dios pone en tu corazón, perdona, empieza a perdonar, empieza a amar. Dice la Biblia en el Salmo 91, versículo 12. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Sobre el león y el aspid pisarás. Hollarás al cachorro el león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Has conocido el nombre de Cristo Jesús? Y si lo conoces, la Biblia dice que todo el que conoce al Señor, invoque el nombre del Señor, apártese del pecado y de la maldad y viva en santidad. Me invocará y yo le responderé. ¿Quieres que Dios te responda en todo momento? ¿Quieres que los ángeles de Dios te cuiden como un guardaespaldas, ahí celoso de ti, siempre vigilándote y cuidándote? Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré larga vida y le mostraré mi salvación. Habitar en el Señor tiene que ver lo que leímos en Juan capítulo 14, versículo 23. Él respondió, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a Él y haremos morada, o habitaremos con Él. El que mora, o habita, o vive en la palabra de Dios, mora con la sombra protectora del Omnipotente, es decir, sus ángeles están las 24 horas sobre ti. Tal vez tú el día de hoy dices, Adrián, yo no soy un hijo de Dios, me he dado cuenta que soy una creación y quiero ser un hijo de Dios. Ora conmigo ahorita al final de este video. O tal vez tú eres una persona que dices, yo soy un hijo de Dios, pero Adrián, me cuesta mucho trabajo creer eso. Ahorita vamos a orar. Primero, voy a orar por aquellas personas para que reciban a Cristo Jesús en su corazón. La Biblia dice que si creyeres
que Cristo es Dios, que vivió una vida santa y que en esa vida santa que vivió nos enseñó cómo seguir al Padre y que Él murió por nuestros pecados donde tú y yo merecíamos la muerte y que Él resucitó para nuestra salvación y que de nueva cuenta vendrá. Por eso yo decido vivir bajo la palabra de Dios y por eso me arrepiento de mi estilo de vida pecaminoso. Si antes era un fornicario, un adúltero, un borracho, hoy quiero dejarlo de hacer porque te amo, Dios. Entonces di conmigo: Señor Jesús, yo creo tu palabra. Y hoy yo confío, creo en que Jesús es Dios, es mi Salvador y mi Señor. Creo firmemente en que en Él, solamente en Él hay salvación. Te pido perdones, Padre, mis pecados y me laves con la sangre de Jesús, porque hoy yo me arrepiento de mi vida antigua y quiero vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Gracias por ser tan bueno. Lléname de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú eres una persona que ya eres un creyente de Dios y quieres ver la protección divina con Dios, ora conmigo. Padre, te pido que me enseñes a vivir bajo tu palabra, a habitar en tu amor, a habitar en tu palabra. Te pido que me ayudes a conocer esta gran verdad y a creer por fe que yo habito en ti y tú habitas en mí y tú me cuidas y tus ángeles me están cuidando las 24 horas. Háblame cuando haya hecho algo malo. Ayúdame a arrepentirme rápidamente y a pedir perdón a ti y a las personas para caminar en amor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, quien murió en la cruz por mí. Gracias. Amén. Te mando un fuerte abrazo. Que Dios te prospere.